Hoy día vamos a volver a ese origen que es cuando nos juntábamos todos en torno a una fogata a escuchar a un cantor o una cantora. Alguien ha dicho que en el principio era el verbo, pero habría que decir, en el principio era la música. Lo primero es el cantor, lo primero es el aedo, lo primero es el rapsoda. Nuestra historia tiene que ver justamente con esos cantores que hicieron expresar el alma más profunda de Chile. La voz inolvidable y entrañable de Violeta Parra, sus letras, sus décimas. También está Víctor Jara. También están tantos que de alguna manera fueron tomando esa posta, tomando la guitarra y llevándola a flotar o a navegar en el aire, en el mar y en nuestra tierra. Hoy día, aquí en la red, en Una Belleza Nueva, tenemos a alguien que recogió esa guitarra, que salió volando por el aire, la tomó y se puso a cantar con ella. Un niño que en Arica conectó con ese fuego original que es la música. Estoy muy contento de que hoy día, en Una Belleza Nueva, esté con nosotros Manuel García, cantor, músico, artista nuestro que recoge esa posta. Manuel, bienvenido. Un honor estar en tu a Una programa. Belleza Nueva. Muchas gracias. Antes de hacerte la primera pregunta, siempre yo uso unos versos para partir. Yo sé que a ti te gusta mucho la poesía y eres un buen poeta y versificador junto con músico. Atahualpa Yupanqui, en el comienzo del Payador Perseguido, que tú bien conoces, dice: con permiso vaya a entrar aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de naides y es de todos. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Y más adelante dice: yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento para el rumbo que ya elegí, pero siempre ha sido así, galopeador contra el viento. Esa entrada del payador en que dice: con permiso voy a entrar porque no estoy convidado, ¿te identifica en el sentido de que es como la manera como irrumpes tú como músico o como la música irrumpe en tu vida? Absolutamente y rotundamente, porque en esas palabras aparentemente sencillas de Atahualpa está algo que él aprendió a valorar gracias a su padre de niño, que es el sentido del respeto por el otro. Dos cosas muy profundas: el silencio y el tiempo del otro. Entonces el cantor campesino, seguramente para hacerse parte de esta reunión en torno a este momento, ¿no?, que es después de una jornada de trabajo, cuando el gaucho, el campesino, el obrero va, como decimos en Chile, a tomar su choca o se va a reunir en torno a ese fuego esencial que decías tú. Entonces alguien que va a contar una historia, un cuento, una anécdota, seguramente va a hilar lo que en aquellos años era la única información que había con respecto a ciertos temas y ciertos caminos humanos. Entonces el permiso para entrar en eso, para estar en eso, Atahualpa siempre lo tomó con mucha seriedad. Él siempre buscando precisamente ser ese cantor anónimo que va llevando como una espora de un viento a otro lo que significa la conversación, el relato de lo antiguo, de lo profundamente antiguo y aparentemente sencillo. Entonces me identifica porque básicamente es la filosofía en la que yo entiendo el oficio de hacer canciones, que cuando tú quieres que esas canciones existan, cuentas con un otro, que finalmente lo que te otorga es su tiempo y su silencio, que son los dos valores más importantes en el siglo XXI. Oye, hay un milagro o un misterio en la música. ¿De dónde vienen las canciones? Me imagino que tú ese misterio, ese milagro lo has experimentado, lo experimentas cada día, cada vez que nace una canción nueva. ¿De dónde nace una canción? ¿De dónde viene? ¿Cómo irrumpe? ¿Cómo te sucede a ti eso? ¿De dónde vienen las canciones? Mira, es curioso. Ayer, viniendo recién de Buenos Aires, ahí todo el mundo se trajo libros y cosas. Alguien se trajo un libro de Charly García donde él cita a su vez a Jimi Hendrix y dice, bueno, la música no son las notas, sino el espacio que hay entre ellas. Y de alguna manera
Eso quiere decir que precisamente ese espíritu de la música es infinito, porque entre dos notas puede existir un espacio infinito, igual que entre dos números. Y eso hace que finalmente sea este fenómeno físico, que es como el primer aliento de la vida, ¿no? Tiempo y espacio, vida, creación, y al mismo tiempo esta especie de ocupación del espacio por el sonido. O sea, hay una relación directa en que la música es parte de ese espíritu primigenio de la creación del universo, que no lo entendemos, pero que lo vemos y lo percibimos como nosotros somos. Entonces, la música se anima y vive desde las palabras, vive desde un instrumento, vive desde el pensamiento. Existe una forma de hacer una canción que también puede ser esta mezcla que es la que tenemos en este minuto como música. No sabemos si en el futuro va a seguir siendo esa la música y la canción. Tal vez lleguemos a otros códigos, pero por el minuto es esta combinación de palabras que también son sonidos, que significan cosas, y estos otros sonidos que hacen los instrumentos que al mismo tiempo nos significan emociones y por tanto palabras. Tú tienes un Eso. tema que se llama La terrible canción número 1, que está en este hermoso libro que acabas de sacar y lanzar en la Feria del Libro Cancionero, ¿no? Sí. Bellísimamente ilustrado. Vamos a hablar ya de eso, pero la terrible canción número 1, y tú dices, como un payaso desnuda a su esposa en la carpa, todos se han ido, el circo acabó la función, me llueve sangre de Cristo en la cara, quiero ponerme a gritar, me besa un muerto, una novia me abraza, flor de un amor funeral. ¿Tiene algo que ver con esto que estamos hablando? A ver, de esa primera canción. ¿Cómo surge esa primera canción? ¿Fue terrible la primera canción? ¿Se dio? ¿Tienes algún recuerdo? Así como cuando se pregunta a un poeta cuándo escribió el primer poema, digamos. Sí, yo tengo no sé si la pena, tal vez fue un ritual, de haber destruido un número de textos en un minuto que descubrí que una compañera de colegio a quien yo amaba, yo no le interesaba, de pronto llegó con su novio un día, que era otro compañero de curso, y rompí un cuaderno que tenía con poemas escritos para ella durante un semestre, creo, que eran mis primeras cosas que escribía. De ahí decidí no hacer más poemas y me puse a hacer canciones. Y esta canción que tú citas, yo diría que es el proceso donde yo finalmente puse un punto de quiebre entre la adolescencia y la adultez. Esa canción yo la escribí como a los 18, 19 años, la terrible canción número 1, y sintetiza precisamente una parte como importante de esa historia mía. Tal vez esa, por ejemplo, no debe haber sido la primera canción, pero fue la primera canción con la que yo quedé satisfecho, con la que yo siento que había logrado resumir todos estos conflictos adolescentes. También tiene algo muy García Marquiano, porque tiene esto del ya no hay nadie en una casa, ya todo pasó, la historia completa, no están los hermanos, madre, padre, nada, como dice por ahí Miguel Arteche en un poema muy lindo. Entonces, en esa canción está esa sensación del vacío de un mundo, pero tal vez el comienzo de otro, digamos. Fue uno de los primeros escritos con los que yo quedé satisfecho, ya como finalizando todo ese proceso de la niñez a la adolescencia, darle vuelta a muchas cosas en la cabeza. Estamos hablando de las palabras, la música, pero muy importante es lo que diría Jung, el ánima. Y el ánima de un cantor me da la impresión que es la guitarra, sobre todo de un trovador nuestro. Un cantor sin guitarra es como, no sé cómo decirlo, un poeta sin palabras también, ¿no? Claro. Y ahí tú vienes con tu guitarra. ¿Esta ha sido Esa es mi siempre tu guitarra guitarra preciosa. o has tenido otra? He tenido otras guitarras y sin embargo la misma, ¿no? Ya, claro. Tendría que decirlo así, porque es demasiado espiritual ya la relación con ella, y uno cuando va accediendo a un instrumento nuevo no es fácil la relación. Por muy bueno que sea el instrumento, hay una cosa del olor de la madera, de la textura de la madera, de cómo ella también quiere sonar, que de pronto te condiciona a ti de vuelta. Y bueno, es Y toda la historia que está ahí, una porque relación. desde el oficio del artesano que la hizo, pero también la historia de la guitarra en nuestro folclore, todo el mundo que hay en una guitarra, ¿no? Son como los barcos las Sí. guitarras. Así. Yo pienso que son, por supuesto, depositarias de una tremenda tradición. Por ahí comento en un breve escrito que tal vez
nosotros somos la herramienta del universo y no la guitarra, ¿no? La guitarra es el ser, porque en ella va radicando el pensamiento, van continuando las tradiciones, nosotros la tocamos, pero también aprendemos a tocarla, heredamos cómo tocarla, enseñamos y va traspasando y nosotros vamos a pasar y va Qué bonito quedando el eso. instrumento, ¿no? Va O sea, quedando el sonido. desaparece el músico, pero queda la guitarra, digamos. Sí, claro, pareciera que ya pensando en la guitarra de manera abstracta, lo que el universo quiere decir o el devenir del curso de la historia apunta a que lo que finalmente perdure en el tiempo y en el espacio sean aquellas cosas que se hacen con los instrumentos. Entonces, Y ahora, en este momento, ¿qué te dice tu guitarra? Por ejemplo, ¿te impulsa ella a cantar algo? ¿Para cantar una canción aquí? por supuesto que Si te sí. entregas a ella, qué te dice? La guitarra siempre te sopla al oído cosas Ujú. y es curioso, ¿no? Y tengo por ahora la resonancia de esta canción que se llama Es bello y bueno. Ah, perfecto. Es bello, es bueno, es bello, es bueno tocar los labios y encontrar hielo, salir afuera y ver que el huerto está en los huesos y esconderse en las sombras como en una cobija y hacer de los bolsillos nidos de lagartijas, que comen migas, de lagartijas que nos lastiman. Es bello, es bueno, es bello, es bueno subir a un árbol, tocar el cielo y en una estrella que se defiende pincharse un dedo y dejar que el dolor que nos entrega Dios se haga cargo de todo. Un breve instante parece un año cuando la vida corre en las manos, cuando la vida corre en las manos y así Qué hermosa canción. en adelante. ¿Qué año esta canción? Yo creo que debe ser del 2000 algo en adelante. Sé que es del 2000 en adelante. Y tal vez a través de ella podemos ir viendo cómo se da esta alquimia que estábamos hablando recién, cómo surge, de dónde viene una canción, ¿qué recuerdas de esta canción tú? ¿Tú te acuerdas del génesis? A veces viene asociado a un momento, a una situación. En los pasadizos espirituales más complejos se vuelven túneles que a veces un papel escrito, una fecha puesta a pie de página, lo hago siempre por lo mismo, me ayudan, digamos, a eso. A veces no, a veces tengo súper claro el momento y el lugar. Sé que pasaba por una situación existencial extraña, donde finalmente también me hizo mucho sentido una columna tuya con respecto al sentido de la vida, al sentido verdadero de las cosas, al agradecer o no lo que se tiene. Y en un límite del sentido de la rabia nace esta canción. Es muy difícil reflexionar desde la rabia. La ira por lo general te ciega y te nubla, pero la canción por eso cuestiona, ¿no? Si es bello tocar los labios y encontrar hielo, ver que sales afuera y el huerto está en los huesos, luego intentas subir al cielo, tocas una estrella, te pinchas, te lastima la mano, vamos a dejar que Dios se haga cargo de aquello, ¿no? Y en una parte pregunta, ¿no? Es bello, es bueno matar la rabia, ya lo dice, ¿no? Como si el perro, y dejar que el tiempo se vuelva espuma en nuestro cerebro. Diciendo eso, ¿no? Y mentir con detalle, sonreír con desprecio, maldecir por la calle, e ir con todo el derecho rumiando cosas al cementerio. Es como el sentido también de
de tratar dentro de ese espacio de no entender las cosas, de tratar de tener cierta claridad. Tal vez cantar, Manuel, es tratar de decir lo que uno no entiende, es decir, el hecho que un cantor cante, porque si entendiera todo, no cantaría. Es una manera de tratar Sí. de Es una forma entender de o de reflexionar expresar lo que no se porque entiende es nomás. una forma de reflexionar porque precisamente el ánima de las palabras despierta en relación a esta cadena que se produce con la música, cambia la semántica de las cosas y se puede potenciar entonces un experimento emocional en el que aparecen con suerte ciertas verdades, muchas imágenes, muchas cosas que también pueden ser agradables, muchas cosas que también pueden ser incluso yo no creo que la estética sea vacía, pero una estética muy, muy lejana de lo que puede ser una verdad, más bien una estética en torno, digamos, a solo la entretención o solo la visión general de un panorama armónico o sugerente, etcétera. Entonces, por ahí son distintos caminos en los cuales la música, tal como tú lo dices, el hecho de hacerla va despertando ciertas cosas. Y hay canciones tuyas donde de repente tú te encuentras con versos, con imágenes que te llegaron que todavía tú no entiendes, pero que están ahí y tú todavía no las entiendes a pesar de que ya están en tus canciones. Muchísimas de Ajá. ellas, muchísimas Por de ejemplo, ellas. a ver. Sí, ayer reflexionaba precisamente en una frase de una canción. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Eh, claro, puede ser en Témpera, cuando esa canción la arranqué de manera un poco afiebrada. Entonces empezó así nomás, difícil hacerse un lugar de... Es difícil, A ver, ¿cómo es? difícil, difícil. Difícil pensar sin hablar, difícil hacerse un lugar en los labios. Al toro si no es por los cuernos, difícil llevarlo arrastrando al infierno. Yo vi las estrellas de día brillar más que nunca en un cielo de lienzo. Bueno, por ahí, ¿no? La idea esta de hacerse un lugar en los labios, decía yo, que extraño que partía así, como sin tener mucho que... Y en este poema, en este disco, tú estabas explorando, siempre estás explorando, pero abres una nueva exploración. Y lo que me parece a mí interesante de tu trayectoria es que cada volumen nuevo de música o conjunto de canciones, tú vas como quemando un poco las naves y buscando otro paso, arriesgándote, no Sí, instalándote. Que tal vez la instalación sea el riesgo más grande de un artista, ¿no? yo creo que sí, o sea, me da la impresión de que el cambio, la búsqueda fundamental de una nueva forma de encarnar ideas nuevas es lo que hace al artista. O sea, muchas cosas pueden ser la excusa, si el artista canta o no, si toca una guitarra o no, pero en general vemos que la- en el arte que finalmente nos comunica una cosa o en la historia de los artistas más importantes lo que vemos precisamente es la capacidad de mutación, de transfiguración. Y a veces por lo mismo que el estereotipo termina matando al artista. O sea, Violeta Parra no es una Violeta, son muchas Violetas Parra, son muchos géneros en ella, son muchas circunstancias de creación, son muchas áreas también las que va explorando, por ejemplo. Entonces, uno tal vez siguiendo ese ejemplo y con mucha modestia, de pronto va también, como decía don Atahualpa Yupanqui, pidiendo permiso para entrar en ciertas formas de hacer y eso te permite trabajar con distintos elementos, abandonar incluso algunas cosas y empezar unas nuevas así desde cero. Tú pediste permiso y entraste y empezaste esta conversación porque el que está cantando y creando sigue conversando con los anteriores, con los que admiró, pero ya él de repente, ya él empieza a ser admirado y él empieza a ser un referente para los que vienen después. Y ahí se da esta posta mágica en la poesía. Y Violeta Parra dice en una de las décimas, para cantar de un improviso se requiere buen talento, memoria y entendimiento, fuerza de gallo castizo. ¿Cuál vendaval de granizos han de florear los vocablos? Se ha de asombrar hasta el diablo con muchas bellas razones. Y más adelante, también, señores oyentes, se necesita instrumento, muchísimos elementos y compañero elocuente. Ha de ser buen contendiente, conocedor de la historia. Tú fuiste estudiante de historia, estudiaste historia. Quisiera tener memoria para entablar un desafío que no me da el sentido para finalizar con gloria. Memoria, entendimiento, talento. ¿Qué le agregarías tú a lo que se necesita para Guapo, cantar? ¿Ah? guapo, guapo, ¿Qué es lo que es guapo? encachado, con la cabeza en alto, al mismo tiempo que humildad, porque decía el, los viejos cuequeros de la cueca brava chilena, que para cantar la cueca había que ser guapo, cantor
y habiloso. Y de alguna manera ser guapo no significa ser pedante, sino que significa aparecer ante el mundo con la dignidad que el mundo te da a partir de lo que tú crees en el mundo, es decir, reafirmar y afirmar ciertas cosas con una personalidad propia. Aquí en Chile le llaman, o le llamamos más bien, creerse el cuento. ¿Has escuchado esa frase? Creerse el cuento, sí. Bueno, Y no nos creemos a ese el cuento. es una de las frases que se va acuñando también por la necesidad de que esa frase exista, pero créete el cuento. Pero, bueno, ¿cuál es el cuento finalmente? El cuento es la historia de vida que tú mismo debes mirar a ese espejo que es tu propia historia. Y esa historia es la historia de tu pueblo, de tus abuelos, las tradiciones, qué sé yo, el día a día, cómo lo viven tus hijos, el vecino. Es levantar la cabeza y observar el mundo que te rodea, en el que perteneces tú. Ese es tu cuento. Y creerte el cuento es creer en los demás. Es creer que eres parte de los demás y sentirte por ello orgulloso. Y ahí está entonces eso de... ¿Y tu del cuento, guapo. Manuel, si uno tuviera que ver un proyecto estético, creativo, a largo plazo en lo que estás ahora, cuál es tu cuento ahora, digamos? ¿Es volver a dialogar, recuperar una posta, abrir un nuevo camino, hacer una inflexión? ¿Cómo te colocas hoy día en la historia de la música chilena y latinoamericana? Tú recoges, dialogas con la trova, dialogas con el rock, dialogas a veces con el pop, dialogas con Violeta Parra, dialogas con Radiohead, has dialogado con Silvio Rodríguez, pero ¿cuál es tu cuento hoy, digamos, tu proyecto estético, poético? Sí, yo estoy poniendo unos nuditos, algunas señales en algunas cosas que yo creo que trabajé con mucho esfuerzo desde la adolescencia a la adultez, desde niño en realidad, pero digo sistemáticamente desde la adolescencia, ya con un estado de conciencia de que yo quería ser artista y trabajar con cosas, elementos que fueran estéticos, meter las manos en el barro. De las cosas que yo creo que han ido funcionando, entonces algunas las estoy regalando, otras las estoy mostrando, otras las estoy señalando con una humildad que es también al mismo tiempo ir deshaciéndose de aquellas cosas. Es como cuando tú viajas a otro país, entonces dejas tus libros a un amigo. Y ligero equipaje. El ligero equipaje. No quieres que algo que fue para ti muy importante en la vida, un cuadro tal vez que no tiene mucho valor, quede así botado en un basurero, entonces se lo regalas a alguien o tratas urgentemente de señalarle la importancia. Le dices, mira, este cuadro yo lo tenía aquí mientras estudiaba en la universidad y me levantaba en la mañana y siempre lo veía y de repente es un afiche sencillo. No importa, para ti tiene un valor importante porque te vas. Y yo me voy yendo del mundo que yo habité como artista durante muchos años. ¿A dónde me voy yendo? A buscar una sabiduría que veo brillar precisamente en la Violeta Parra, en Don Atahualpa, en la historia de la poesía chilena, en el relato de nuestros queridos viejos, que muchos de ellos como sociedad los tenemos en asilo, los tenemos olvidados en una pieza en la casa, a buscar la ingenuidad, la candidez de los niños. La es decir, autenticidad, la verdad, tal vez. sí, la autenticidad, una verdad por lo menos, una verdad por lo menos. Entonces, estoy comenzando a crear una obra de transición en la que voy tratando de decir de nuevo lo que no dije bien, tratar de rehilar ciertos temas, de ir hilando lo que yo pienso que puede ser algún valor dentro de mi trabajo, un valor que me lo ha devuelto la gente que acoge mis canciones, no es un valor que yo haya dado yo mismo de decir, aquí están mis puntos más altos, no. Los puntos más altos se han dado en ese tejido que tiene que ver con que una obra se hace parte de un pueblo también. Entonces, esas canciones que a mí me va devolviendo la gente en sus historias, en su forma de tomarlas, en su forma de cantarlas, entonces a mí me vuelven a sorprender y digo, estas son las cosas que me llaman más la atención de mi trabajo. ¿Y hay alguna canción que pueda decir esto mismo que tú estás diciendo, pero que lo diga la guitarra y que lo diga tu voz? Algo que explique esta transición, que explique este momento que tú estás contándonos aquí, en Una Belleza Nueva. Estamos con Manuel García, yo creo que sí, voy a buscar en una hermosa acá. conversación, acompañándolos desde Arica, Punta Arenas, con esta posta de la música, esta posta del alma chilena. Estoy pensando en las últimas cosas que puedo haber compuesto
Desde ese punto de vista, son tantas canciones. Son tantas canciones. Sí, hay una. Mira, te la voy a cantar, aunque no me la sé bien. Ya, pero te lo agradezco, un regalo, un regalo. Sí, la estoy haciendo, entonces Todavía ni siquiera está en un álbum, nada, ¿no? Sí. Ya. ¿Quién abandona un beso en su jaula de oro? En las casas se oyen llorando a coro. Un señor y su mujer que tienen que tocarse a través de unos barrotes de mierda y hiel. Como un macho que no cuida bien a su hembra, como un gallo que come la sobra en la mesa. Lamento perder la fe y amar tan mal a su mujer y ser su carcelero infiel. Ahora sé que las lenguas se saltan las reglas, que se tocan eróticas como culebras, que el amor es como un ser, pero animal, que sabe bien besar. Y el hombre está al final. El paisaje perfecto de nuestras ciudades es la columna de nubes y uranio y serpientes, la flor de luz, como eres tú, paloma de maíz gigante que habremos de comer. Traiga la muerte el bien, traiga la muerte el bien. Hermosa canción que nos trae Gracias. Manuel, nos regala en este momento. Estamos hablando de esa transición, del momento en que está tu música, de este joven, de este niño que partió en Arica algún día, que tal vez escuchó a su padre cantar, que escuchó lo que ocurría en su casa, que escuchó el ruido del mar. La música se le metió como un virus, como un pájaro por dentro, y sigue cantando. Y nosotros seguimos conversando con él después de esa pausa aquí en Una Belleza Nueva. No hay nadie que no se interese por la verdad. No hay ningún bípedo implume. Por eso levanto mi bandera, mi símbolo, desde Antofagasta hasta Estocolmo, en esta mañana súbitamente invernal. Entre todos los infinitos números, que no existen números que satisfagan esta relación. Le dimos a nuestros cuerpos cadáveres el orgasmo que los vestía de ángeles. Estamos en Una Belleza Nueva
aquí en la red, conversando con un gran trovador, un contemporáneo. Siempre es fácil apreciar a los trovadores y a los cantores cuando ya se fueron. Lo difícil es escuchar su profundidad cuando están con nosotros. Y tenemos el privilegio de estar con Manuel García aquí en Una Belleza Nueva, en una hermosa conversación, fluyendo a través de la música, a través de las palabras, a través de lo que nos dicta nuestro propio inconsciente. Y tengo en mis manos, Manuel, un libro del gran fotógrafo chileno Sergio Larraín, que es un tipo impresionante. Y quiero compartir contigo una carta que acabo de leer que le manda sobre el tema de la creación a alguien. Y él dice, no es fácil mantener viva la vida, no dejarse llevar por la comodidad, por las convenciones, no adaptarse. Y habla de Bach, que tenía muchos hijos, pero que tenía que estar creando cantata, 14 hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, más adelante, habla de que él es un cazador de milagros y que en ese oficio de cazador de milagros sentimos la alegría de la magia, pero también la imposibilidad de controlarla. Debemos estar abierta a la musa y a la vez poder comer, vestirnos, pagar el alquiler. Cuando intentamos tener todo bajo control, el aburrimiento se instala y nos deterioramos. Pero la vida debe seguir, por eso hay que cazar de manera inteligente. Es el mismo gran fotógrafo que lo abandona todo, se va a vivir a Ovalle, al interior, sí, una anacoreta del arte, digamos, y que decía que hacer una fotografía es entrar en un estado de gracia. ¿Qué te parecen estas reflexiones de Sergio Larraín, el artista como un cazador de milagros, esta ecuación entre la vida cotidiana y la música, cómo cruzar vida y arte? ¿Toca en algo tu propia historia? Me parece luminoso, primero, el camino de Sergio Larraín. O sea, precisamente cuando tú le das tantas vueltas a la cultura en la que vivimos hoy por hoy, son muy pocos los valientes que toman una decisión radical, precisamente con respecto a abandonar aquellas tentaciones que tienen que ver con la comodidad. Si se es artista reconocido, en este caso, a veces como era él, bien conectado, entre comillas, ¿no?, con el mundo, tu propia curiosidad también, incluso tu propia vanidad te puede hacer tropezar. Entonces, incluso en ese mismo afán de encontrar el milagro, pero atreverse es otra cosa. Entonces, ya no solamente observar y hacer y establecer ciertos criterios, sino que hacer los tuyos. Hasta dónde esas observaciones te permiten a ti llegar al milagro, y es el milagro también ver a un hombre que es capaz de retirarse hoy por hoy, ¿no? Convertirse en esa especie de anacoreta, de ermitaño, que va a habitar en sus pensamientos y que va a alumbrar de alguna manera a las sociedades desde otro punto de vista. Antes de morir, ese sentido de ir pasando, precisamente lo que hablaba, lo que me decías tú, y es lo que yo pretendo también en algún tiempo más. No lo sabía decir, él lo dijo perfecto. Ser un cazador de milagros, ahora tú el milagro no lo haces, está ahí. Llega, no es que lo puedas buscar voluntariamente, no, porque si no ahí lo destruyes. Pero ¿no? Está entonces la fe del hombre depositada en eso, en que hay cosas extraordinarias que pueden ocurrir en la vida. Eso, tú mientras más pequeño, más adentro de la maravilla de lo que significa el misterio de un átomo, entonces te quieres hacer invisible y quieres ir pasando, y eso es un poco también lo que cantábamos recién. Y tú, Manuel, eres una persona que se ve que tienes, se te conoce como el músico, el cantautor, pero es alguien que tiene varias pasiones paralelas. Ahí trajiste unos libritos para compartir que tiene, es Sí. como tu mochila personal, ¿no? Sí. Un libro de matemática, por ejemplo, tienes ahí, un libro de métrica. Claro. Vamos a ir recorriendo brevemente. ¿Te interesan las matemáticas? ¿Por qué a un músico puede interesarle las matemáticas? ¿Por qué a ti te interesan las matemáticas? Bueno, siempre fui porro para las matemáticas. ¿Ya? Sí, mi hermano Eduardo es brillante. Recuerdo que resolvió incluso estando en la universidad estudiando unos conflictos matemáticos entre profesores, siendo él muy joven. Entonces siempre tuve admiración porque me di cuenta desde muy niño que la matemática alumbra una parte importante también de todo lo que significa el pensamiento del hombre, la maravilla del hombre, la poesía del hombre, si pensamos en la matemática desde las antiguas culturas, desde Egipto, desde los aztecas, desde los griegos. Entonces comienza y suele suceder que se producen estas dicotomías absurdas de la división del pensamiento, tanto vista en adelante. Claro, entre ciencia y arte, los matemáticos por un lado, los humanistas por otro. Sí, algo que pareciera verse como en un minuto instaurado casi como una especie de dictadura del pensamiento. Nada más lejano a eso, ya cuando comienzan las explicaciones de la física, la astrología, la astronomía, la biología,
incluso, y por supuesto la matemática, cuando llega a un nivel verbal en el cual empieza a rayar la poesía, entonces a mí me produce una fascinación todopoderosa en mí. ¿Y hay alguna idea matemática o una teoría, algo que te ilumine, te encienda creativamente o te... Mira, esta típica reflexión de los niños chicos acerca del infinito. Entonces, claro, yo voy a una librería y está lleno de literatura y me empieza a interesar todo, de repente descubro esto, paradojas matemáticas. Digo, se lo voy a regalar a mi hermano, porque me acuerdo que él trataba de resolver por lo que te contaba. Y abro y dice, paradojas del infinito. El infinito es una especie de monstruo traidor que a menudo se presenta cuando menos se le espera, por la espalda, como aquel que dice. A veces es difícil de reconocer, ya que de este monstruo hay más de una clase. El infinito en álgebra, el infinito en geometría, lo infinitamente pequeño, lo infinitamente grande, etc. No hay un solo infinito, sino toda una jerarquía de infinitos. Es un poema en prosa, eso es una iluminación. Y entonces, exacto, y así el libro está lleno de ejemplos. Entonces me lo quedo un rato antes de regalarlo y pasa a ser parte de mi... Cuando tú entras en una canción, ¿no entras de alguna manera a través de tu microcosmo, en un macrocosmo? ¿No entras en un viaje hacia el infinito? Que bueno, hay que ponerle un límite porque tiene que terminar la canción. ¿Pero no abres una puerta, una rendija ahí? Es el ejercicio de enfrentarse a tiempo y espacio en una canción es de lo que a mí más me fascina. De hecho, muchas cosas se dicen de los artistas y todo. A Silvio Rodríguez se le ve de pronto también como un artista, no sé, en función y en relación directa con los temas sociales, coyunturales de una época, pero también mucho más que eso, por ejemplo, y también en la Violeta muchas veces, la reflexión acerca del tiempo y el espacio te hace ver que hay una cuestión que te hace entrar en esa especie de infinito. Un breve instante inmenso en el vivir, o un segundo que se hincha. ¿A dónde se van los momentos? Dice Rodríguez. Sí, esa es una pregunta metafísica tremenda, ¿no? Claro, exacto. ¿Dónde se van todos esos momentos? Y cómo también un breve instante en el vivir, a un segundo, lo que te decía, que se hincha, un segundo ya ocupado, un segundo ocupado en su máxima expresión. Y miles de ejemplos así que vemos que de repente, igual que en este libro de matemática, en una canción te encuentras con ciertos puntos de vista y ciertas muy buenas preguntas que a veces son mejor que las respuestas, ¿no? Sobre todo en el tema de la filosofía, que también colindan con otros espacios. ¿Y hay algún tema, aunque sea un pedacito que puedas tocarnos aquí, de alguno de tus temas donde donde te hayas aproximado ahí a tocar uno de estos misterios, una de estas zonas que estamos aquí explorando en esta conversación? Sí, precisamente el reino del tiempo. Ni lo toco en la guitarra, mira. A veces abres la puerta y entra con el sábado, un vientecillo de abril que remueve los años. A mí me encuentra de espalda mirando mis manos y roza la flor del mantel con sus labios helados. Parece que todo está igual, pero algo ha cambiado. Algo se queda en el aire y nos ha interpretado. Tal vez las pequeñas palabras de un libro cerrado, o es solo el aliento del mar como un pétalo blanco. Las viejas de donde nací cuando entraba este viento decían que estaban pensando en nosotros los muertos. Hacían 3 cruces al aire y guardaban silencio. Ahora podemos pensar que tal vez sea cierto, pero recuerda que el viento es del reino del tiempo, una de las 7 llaves de todo lo eterno. Él sabe cuánto te quiere y nos deja en secreto. Un ángel despierto en tus ojos y arregla el florero. ¡Qué hermoso! Es una meditación sencilla de un viento que entra y el tiempo se detiene y se abre en esta posibilidad de la vida, en la muerte, de lo metafísico, de los recuerdos. Se ve que tú tienes también, además de un diálogo con la matemática, un diálogo con la poesía y con nuestra poesía. Y de hecho ahí tienes un libro, 2 cositas tienes. Un primer librito pulsado a mano ahí, fotocopiado, que hoy día tiene un valor tremendo, casi arqueológico, ¿no? Cuéntanos la historia brevemente de ese librito, que además tiene un título mitológico. Sí, yo tenía una duda escribiendo. Siempre pensaba que lo que le está dando cuerpo y vida a las canciones es la melodía. Y al mismo tiempo a veces también una melodía que no tiene mucho valor se enriquece mucho con las palabras y en fin, esta especie de valor semántico. Entonces
conociendo la poesía chilena, teniendo poetas de influencia tan cercana como compañeros directos de época del liceo que escribían muy bien, no me atrevía como a arriesgarme a pensar si yo era un poeta o no, o sea, me sentía cada vez más lejos de eso. También por ver, ¿no? Uno empieza a investigar y está Eduardo Anguita, Raúl Zurita, Jorge Tellier. De Juvencio Valle, empieza y ya te vas atreviendo menos a decir que vas a ser un poeta en Chile, o sea, como demores un Sí, poco son joven terribles, porque... son unos volcanes que tenemos al lado. Claro. Como te decía, tiene un programa don Floridor Pérez. Sí, el gran poeta Floridor Pérez, sí, Te maestro. decía, yo le recomiendo, no sé si a los jóvenes, yo no les puedo decir cómo escribir, pero sí les puedo decir qué borrar. Exactamente. O que hay que borrar más que escribir muchas veces. ¿Y con Por qué eso, poetas tú entonces, te han tocado más o dialogas más, digamos? ¿Quiénes son los poetas que te han tocado o que te a mí me gusta mucho pensando como, naturalmente, para no nombrar los grandes clásicos que no podemos evitar, ¿no? Entre Parra, Neruda, Huidobro y Sí. todo, me gusta mucho Oscar Ján. Oscar Ján, que ha Sí. estado aquí en el programa, un estupendo poeta y Premio Sí. Nacional de Literatura, gran poeta, ¿sí? Me gusta muchísimo, creo que tiene una capacidad extraordinaria de retomar, trabajar con aquellos valores antiguos de la poesía, casi las métricas antiguas desde lo medieval, renacentista en adelante, pero con toda una imaginería, un sentido existencial del hombre actual con un humor increíble que nos hace falta también mucho como pueblo en muchas veces, ¿no? Como es La muerte está sentada a los pies de mi cama, o Fantasma en forma de camisa, cosas que son muy interesantes y que yo las quiero siempre, o las fui tomando de él tal vez en muchas, incluso esta canción que canté a la anterior a esta, tiene ese tipo de imágenes apocalípticas, pero una métrica un poco más estructurada, que es como Oscar Ján a veces lleva su Tú has poesía. dicho o nos has sugerido que la poesía es un cangrejo azul. Y me gustaría que escucháramos, pudieras cantar Cangrejo Azul, que es uno de mis temas favoritos de tu cancionero. Interesante. El cangrejo azul, y nos vas a explicar por qué la poesía es un cangrejo azul. Les voy a cantar un pedacito. Un pedacito, para lógico, no- sí. El mar se va a enojar, se va a comer su pez. Las piedras va a morder con rabia hasta el final. No quedará un volcán, ni un pájaro esta vez para adornar tu sien con hojas de laurel ni de cristal. Ya sé, ya sé, ya sé, lo mismo da, lo mismo da, lo mismo da. Cristo rompió el laúd, lo echó en un ataúd. Se puso a preguntar si alguien etcétera. Cristo rompió el laúd, lo echó en un ataúd, se puso a preguntar si alguien no vio pasar algún cangrejo azul. A ver, alguien ha dicho que Cristo fue el primer gran poeta de Occidente, que es una idea que a mí me ha rondado a veces en una entrevista que tuve hace tiempo con el gran Beltrán Villegas, un teólogo maravilloso y amante de la poesía. Y también la figura fuerte de Cristo aquí, que aparece varias veces, Cristo y el diablo. Lo espiritual se cuela en tus poemas. A ver, hablemos brevemente, tengámonos en esa figura arquetípica de Cristo antes de ir a esta pausa. Qué interesante. Es eso, que Cristo no pudiera ser Cristo y no pudiéramos entender el sentido de todo lo que se ha generado incluso en torno a la teología sin la poesía, sin la parábola, sin la manera como Cristo habla. Y a Cristo se le ha dicho de todo. Sí. Se le ha acusado de mentiroso, se le ha acusado de no existir, se le ha dicho que es directamente divino, pero muy pocas veces poeta. Y sin embargo, no pudiéramos tener un sentido acerca de lo que significa toda la construcción del hombre a partir de la filosofía cristiana, si no es por la poesía. Entonces, claro, una tremenda poesía revelada en este ser maravilloso y espiritual que se nos figura Cristo en el Nuevo Testamento, ¿no? Sobre todo.
Estamos con Manuel García en una belleza nueva, conversando de Cristo, conversando de poesía, conversando del infinito, cruzando la matemática con la métrica, en el milagro, en el misterio de la creación. Volvemos en unos minutos. No hay nadie que no se interese por la verdad. No hay ningún bípedo implume. Por eso levanto mi bandera, mi símbolo, desde Antofagasta hasta Estocolmo, en esta mañana súbitamente invernal. Entre todos los infinitos números, que no existen números que satisfagan esta relación. Le dimos a nuestros cuerpos cadáveres el orgasmo que los vestía de ángeles. Manuel García dijo por ahí que todas las canciones, me parece que en este hermoso cancionero que tengo en mis manos y que acaba de ser lanzado en la Feria Internacional del Libro, todas las canciones eran tarde o temprano estrellas anónimas y fugaces en el curso del universo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con las canciones? ¿Qué pasa con las canciones que un creador, qué pasa con las canciones de Silvio Rodríguez? ¿A dónde van a dar? Las de Violeta Parra, las tuyas, las de Atahualpa Yupanqui, las canciones de Radiohead, todas estas canciones que tú has amado y las que has compuesto. ¿A dónde van las canciones? Como son una sola, en el fondo, si lo miramos en la distancia del tiempo, igual como se viera incluso una galaxia con otra como una sola cosa, y lo que consideramos una distancia vendría siendo más bien una relación cercana, depende del punto de vista. Como son una sola canción, el destino que tienen es desaparecer. Nosotros tenemos el privilegio de contemplarlas por un segundo en la historia de nuestras vidas. Y de aprovecharlas y hacerlas parte de nuestra vida o no, y de entender que estamos frente a un fenómeno que es el milagro, la relación de la comunicación con el arte, nuestras preguntas, nuestras respuestas como seres humanos. Tú bien lo dices, vamos en una conversación navegando, y es exactamente lo mismo que Ulises, ¿no? Es el navegante, es la gracia del viaje, es el sentido de la aventura, es el sentido de lo terrible, es el sentido finalmente que el mundo externo es tu mundo interior. Y finalmente en Ulises encontramos lo mismo, la profundidad del mundo interno revelada a partir de esta excusa que es el mundo físico. Y qué curioso que la tentación más tremenda no fueron los monstruos, lo más peligroso fueron las sirenas que cantaban muy bien. ¿Qué te revela a ti esa imagen de las sirenas para el músico? Para allá iba. ¿Sí? Exactamente. Claro, las sirenas te arriesgan a un mundo. En las vocecitas que tú escuchas cantar en tu interior, y que son esas voces que son también parte del relato de tu vida. En Chile lo entendemos como aquella tradición antigua donde empieza nuestro canto, que es el vendedor callejero, el que pregona. Motemey. Motemey, Claro. el que vende huevos, el de los pescados, ¿no? La oralidad. La oralidad, exacto. A través de la necesidad del trabajo aparece este primer canto, y entonces esos cantos también son sus cantos internos, las voces que te llaman, que te llevan a algo. En el caso del músico o del artista en general, esa sirena encantadora te permite arriesgarte a entrar en ese mar que pudiera parecer oscuro o terrible. Y muchas veces podemos ver que sí es un despeñadero, o sea, vemos a una Violeta Parra también en una muerte dramática, y un Víctor Jara también en una muerte dramática. Terrible, feroz, impresionante. Los dos destinos marcados trágicamente, de los más grandes. Un Van Gogh cantores. que iluminó su época, llamado también por una voz que finalmente entra y encarna ese dramatismo de la sirena, que llama al marino que se tire ahí al mar. Bueno, estás usando la imagen de la sirena y yo creo que para ti es muy importante el mar. Baudelaire, que yo sé que te gusta porque lo citaste aquí en el cancionero, dice, hombre libre, siempre escogerás el mar es tu espejo y ahí contemplas tu alma. A ver, yo sé que tú hiciste la adaptación de Farewell, o sea, una versión de Farewell de Neruda en esta película que se llamaba... El mar, mi alma. Y el mar está presente en tu infancia y por lo tanto algo, y ahí tenemos algo en común, yo también amo profundamente el mar. A ver, ¿cómo el mar entra y cuán importante es ese mar en tu creación y en tu Mira, vida? tiene también, como todas las cosas, varias interpretaciones. La fascinación del mar, de la ola que se hace y se deshace, de lo inacible, de lo que se construye y se deconstruye al mismo tiempo. O sea, en algún minuto yo creo que la fascinación infantil, cuando uno está frente al mar, entiende también que el mar es lo más parecido que pudiéramos tener
a propósito de lo que hablábamos recién, al tiempo, y al mismo tiempo a la creación y al misterio. Y después también, soñando en la adolescencia, la orilla del mar, la fascinación que me produce el horizonte por volverse a través del ojo esta inestabilidad constante, una estabilidad geométrica completa, que es esta línea horizontal perfecta. Sí, verdad, ¿sí? Es una cosa que conmueve, porque algo quiere decir aquello, una paradoja más para compartir. Y el secreto de que a través del mar precisamente pudiéramos conocer otros mundos, es decir, uno sin quererlo está encarnando ese mismo bicho que llevó a Colón, que le picó, que lo llevó hacia otras tierras, hacia otros lugares. Es decir, cuando uno es adolescente veía llegar barcos al puerto y todo, marineros, gente venir de otros lugares, el mundo se te figura como una cosa muy misteriosa. Yo estuve a punto de irme con unos marinos mercantes. No te puedo creer. Llegué en Concepción a una fiesta casual en la orilla de un río, donde había mucha gente y entre ellos había unos embarcados. Y yo les conté mi fascinación por el mar y todo. Y me dijeron, mira, si tú quieres, el pasado mañana nosotros estamos partiendo y te invitamos, hay que hacer unos trámites, unos papeles y eso, pero lo podemos resolver y pudieras venir al barco si quieres de ayudante o algo. Wow. Suponte que llegué a Santiago de Conce el lunes y o ya no me animé o me di cuenta que tenía una vida, Sí, claro. toda una situación que no podía dejar en ese minuto. Básicamente más por lo amoroso, porque tenía una relación amorosa, pero encantado hubiese tomado mis bártulos y me hubiese ido. Hay un hermoso tema tuyo que es la danza de las libelos, donde dice, parece que yo debo mirar hacia el mar, descubrir la noche y su reflejo entre los botes. Mañana vas a encontrar una flor que te dejé, contra el pecho abrazarás su suave fuego y una danza sutil, libélulas de jardín cruzarán el cielo de tus sentimientos. Dice este bellísimo tema que tengo en este libro que acabas de lanzar, en donde está hay un cancionero como siempre soñaste hacer. Y nos quedan poquitos minutos, lamentablemente la conversación se fue abriendo y tiene miles de lazos, de puentes, pero han estado muchos aquí en esta mesa, ¿no? Conversando con nosotros, Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, El Mar, Ulises, etcétera. Pero en los últimos minutos quisiera preguntarte, nuestro país está pasando, el músico no es un ideólogo, pero sí representa un tiempo y tú no te has aislado del contexto del país. Al contrario, sin caer sin retomar lo mismo que fue en la década de los 70, donde la música estaba comprometida, concho, con la historia, completamente cruzada con la historia, tú también formas parte de la historia. Entonces, y cantas la historia. ¿Cómo ves como cantor, como un proceso más profundo a Chile hoy día? ¿Hacia dónde quisieras que fuéramos como artista? ¿Cuál es el horizonte que qué te gustaría compartir conmigo en ese sentido? ¿Un diagnóstico? Sí, yo Pues yo no creo invito a políticos, que invito a músicos a hablar de la realidad nacional. Artistas. eso es muy cierto. Yo también mi transparencia a través de una canción con respecto a lo que yo siento y pienso de una época ha estado muy lejos de la crónica, ha sido más bien un impulso ciudadano natural, donde aparecen ciertas cosas, generalmente dentro de la relación de un comentario de lo cotidiano en una canción aparecen ciertas ventanas que se abren, aparecen escenas o cuadros políticos señalados, digamos, con respecto a la idea social también, y que son mis propias motivaciones. Lejos de lo que significa o cerca, pero al mismo tiempo lejos de lo que significa la escena política hoy por hoy, la demanda de una educación gratuita y de calidad, etcétera, lo típico que es parte de todo el reclamo de nuestros derechos, ¿no? El derecho de crear un propio pueblo de los mapuches. Estoy revisando lo que pasa, ¿no? Hay un acontecer, hay muchos temas con el agua en Chile, con muchas situaciones. No entremos en ese esquema como tú dices. Pensemos en una cosa más esencial todavía que yo esperaría para Chile. El respeto por el otro, el sentido de mirarse a los ojos, el sentido de reconocer al otro como un otro legítimo, romper el esquema de lo que significa la relación práctica en la cual yo me encuentro con el otro solo como parte de una cadena laboral. Y no la gratuidad, digamos, del encuentro. Y no la gratuidad del encuentro. Yo necesito encontrar un Chile que está en los viejos, que está en los niños, que está en los adolescentes, que está en los padres de familia, que está en una orilla de la sociedad que si tú te fijas bien no figura como lo más importante de la sociedad, no es lo que está en la cresta de la ola, lo que piensa un niño o un viejo. Y sin embargo ahí está el pensamiento, el respeto de lo profundo, el respeto por el vecino, por el otro pueblo. Yo quiero que Chile sepa
que hay chilenos en otros países pensando a su país, construyendo su país, que hay gente en Perú, en Bolivia, Manuel, en y en ese Ecuador. sentido, te quisiera pedir un favor, un regalo para este público fiel que nos sigue en Una Belleza Nueva, que es, yo lo llamo una inmensa minoría, que es lo que buscan levantar el espíritu esta noche, que tú les regalaras una canción. ¿Qué es lo que te nace hoy día regalarle a ese público que ha seguido estas conversaciones, que ha sostenido este programa y que está en profunda rima y sintonía con lo que tú estás diciendo ahora? ¿Con qué te gustaría despedirte más que despedirte e iniciar una conversación? Porque muchos probablemente van a volver a buscar más la música de Manuel García después de esta conversación. Así lo espero. Yo creo que una canción que está dentro de una fuerza en la que yo precisamente trato de respetar ese sentido del otro, de sumar esa voz, es una canción como Témpera, porque siendo una canción que está dirigida de manera amorosa, recorre la escena en la que ese amor vive y que no puede vivir sin otro, y que no es fácil decir las cosas si no se dice gritando en los muros, que no se puede hacer el amor sin sentir que nos aferramos a un otro. O sea, está la otredad puesta precisamente en esa canción como una búsqueda de un nosotros más que un yo, que una vanidad artística un poco más autorreferente. Yo te quiero agradecer, Manuel, por esta conversación, por esta témpera, por este viaje, por este mar, por este infinito, por esta poesía. Y mientras Manuel toma su guitarra y se va despidiendo, nos vamos diciendo adiós hasta el próximo domingo. Gracias, Manuel. Cristian, muchas gracias. Para mí es muy difícil ocupar esta silla donde han estado grandes pensadores, los cuales también tengo, por supuesto, o con los cuales más bien tengo toda una deuda. Difícil pensar sin hablar, difícil hacerse un lugar en los labios. Al toro, si no es por los cuernos, difícil llevarlo arrastrando al infierno. Yo vi las estrellas de día brillar más que nunca en un cielo de lienzo. Me acuesto pensando en mis huesos y echo de menos tu peso y tu cuerpo. La sangre que va al corazón es témpera roja que endurece el tiempo. Busco tus huellas digitales para pintar árboles como los ciegos, para arrancarle los cristales a tus pensamientos que son mis gigantes, 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 gigantes. Difícil tratar de decir si no es con las manos gritando en los muros. Nos muerde la estructura azul en la esquina de alguno de esos dibujos. El día corriendo veloz con las piernas de bosco y brazos de cartón. Mi niña se compra un vestido y todo el país me parece distinto. Mi niña se pone el vestido y se lo quito al tiro por darle un sentido. Gigante, gigante. La guitarra si el papel mural se desprende por nada. Difícil hacer el amor sin sentir que nos agarramos de una tabla. Si la vida es como un naufragio, que sea feliz el que pasa remando. Que baile la Virgen María entre tanto, pero que baile con el diablo, para arrancarle los cristales a tus sentimientos que son mis gigantes, gigantes. Gigantes, 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 gigantes. Gigantes.